Abigail, la mujer que escuchó a Dios en medio del peligro. El sol caía sobre las colinas de Carmel, tiñendo la tierra de tonos dorados que anunciaban el final de la jornada. Los sirvientes terminaban de recoger los rebaños, y el aire tenía ese aroma conocido de polvo, hierba seca y ladridos lejanos. Para cualquier persona, aquel lugar no era más que una región tranquila y montañosa. Pero para una mujer, para una esposa, para un alma que escuchaba con más atención de la que hablaba, aquel día marcaría un antes y un después. Su nombre era Abigail. Mientras caminaba por los patios de su casa, observaba a los sirvientes que corrían de un lado a otro preparando la cena. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la rutina. Había aprendido, con los años, a vivir con prudencia en una casa gobernada por el orgullo. Era esposa de Nabal, un hombre rico, dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras, propietario de extensas tierras, pero con un corazón duro, impulsivo, arrogante. Abigail, en cambio, era distinta. La Escritura la describe como una mujer inteligente y de buen entendimiento. Pero eso era solo la superficie. Detrás de su mirada tranquila había una fortaleza silenciosa, una sabiduría que parecía venir de un lugar más profundo que la experiencia. Era una mujer que escuchaba a Dios aun cuando nadie más lo hacía. En aquel día, sin embargo, algo comenzó a inquietar su espíritu. Un presentimiento suave, como un murmullo que no podía ignorar. No había sucedido nada todavía, pero en ella algo ya estaba despertando, una alerta espiritual, una sensibilidad que solo nace en quienes han aprendido a reconocer los movimientos de Dios antes de que los ojos lo vean. Horas antes, sin que Abigail lo supiera, 10 jóvenes enviados por David habían llegado a su casa. Venían en actitud de paz. David, aún fugitivo del rey Saúl, se encontraba en el desierto protegiendo a pastores, cuidando bendiciones ajenas mientras él mismo vivía en tierras prestadas. Sus hombres habían cuidado los rebaños de Nabal durante meses, ningún animal se había perdido. Y ahora, en tiempo de celebración, David pedía un gesto de gratitud, alimento para sus hombres. Pero Nabal, en su arrogancia, respondió con desprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Una respuesta insolente, peligrosa, imprudente. Una chispa que encendería fuego en corazones ya cansados de injusticia. Los jóvenes de David regresaron humillados. Y cuando David escuchó la respuesta, algo ardió dentro de él. No era solo orgullo herido, era la injusticia acumulada, el cansancio de años huyendo, la frustración de ser tratado como un delincuente, cuando lo único que había hecho era honrar a Dios y proteger a otros. David se levantó, tomó sus armas y dijo a sus hombres: que cada uno ciña su espada. Y 400 guerreros caminaron con el rumbo a la casa de Nabal. Abigail no estaba presente en ese momento, pero algo dentro de ella sí lo sabía. A veces, el espíritu detecta una tormenta que aún no aparece en el cielo. Fue entonces cuando uno de los siervos se acercó corriendo a ella. Sus ojos mostraban ansiedad. Señora, dijo con dificultad, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él los trató con desprecio. Y tú sabes cómo es Nabal. Jo no escuchó, ni quiso entender. El siervo hizo una pausa. Ellos han sido buenos con nosotros. Nunca nos faltó nada mientras estuvieron cerca. Estamos en peligro. Pero antes de que terminara la frase, Abigail ya lo sabía. No por información, sino por discernimiento. Ella no era profeta, pero su espíritu estaba despierto. Ella no era guerrera, pero sabía cuando se aproximaba una batalla. Ella no era reina, pero discernía las decisiones que marcan destinos enteros. La Escritura dice que Abigail actuó con rapidez. No porque fuera impulsiva, sino porque cuando el espíritu habla con claridad, la obediencia no espera. Ordenó a los sirvientes preparar una ofrenda abundante. 200 panes. 2 odres de vino. 5 ovejas asadas. Grano tostado. Racimos de pasas. Tortas de higos. Era más que un regalo. Era un acto de intercesión. Una ofrenda para frenar la ira. Un gesto profético para detener el derramamiento de sangre. Mientras preparaban los burros, Abigail sintió por primera vez el peso de lo que estaba a punto de hacer. Una mujer, sola, saliendo al encuentro de 400 hombres armados, era una escena impensable. Pero no iba sola. Iba sostenida por una convicción, que la sabiduría y la paz también son armas poderosas en manos de Dios. Montó el asna y partió rumbo al desierto. El viento nocturno comenzaba a levantarse, arrastrando consigo el polvo del camino. Era una noche silenciosa, pesada.
Había algo en el ambiente que parecía contener respiraciones, como si incluso la creación esperara el desenlace. Abigail avanzaba con su corazón firme, pero no sin temblor. El temor no la detenía, solo la hacía más dependiente de Dios. Había aprendido que la valentía no siempre es ausencia de miedo, a veces es obediencia a pesar de él. Al doblar una colina, vio a lo lejos las antorchas. Eran muchas. Demasiadas. David venía con un rostro endurecido. No era el cantante de salmos, ni el pastor de ovejas, ni el joven que derrotó a Goliat. Era un hombre cansado, herido por la vida, decepcionado por los hombres, y furioso ante la injusticia. Que Dios castigue a mis enemigos y para mañana queda con vida uno solo de los que pertenecen a Nabal, había dicho. Pero antes de que David pudiera acercarse, Abigail descendió de su asna con un movimiento decidido. No esperó a que él hablara. No justificó a Nabal. No negoció desde el orgullo. No usó palabras por miedo, sino por propósito. Ella cayó con humildad, con el corazón dispuesto a interceder. Y en ese gesto, en ese acto silencioso, David se encontró con algo que no esperaba. Una mujer en quien hablaba la sabiduría misma de Dios. Abigail levantó la mirada, y su voz, suave pero firme, quebró el ambiente de violencia. Ella no solo habló a un hombre enojado. Habló a la identidad de un rey ungido. Habló al destino de alguien escogido por Dios. Habló a la herida, al corazón, al propósito. La historia estaba a punto de cambiar. Y era una mujer quien traería esa transformación. El encuentro que cambió el destino de un futuro rey. David avanzaba con pasos firmes, marcados por la tensión acumulada en el pecho. Durante meses había sido protector de rebaños ajenos, sosteniendo con dignidad un camino que él no había elegido. Era un hombre ungido pero no coronado, llamado por Dios pero perseguido por un rey injusto. Cansado, agotado, marchaba en silencio hacia la casa de un hombre que había insultado no solo su nombre, sino la labor del bien que él había hecho en secreto. Los hombres que lo acompañaban tenían los rostros endurecidos. Sabían que el corazón de su líder estaba herido y que el desprecio de Nabal había sido la gota que rebalsó una copa demasiado llena. No sabían si ese día habría victoria o tragedia, pero todos ellos caminaban detrás de David como si estuvieran acompañándolo en una sentencia que nadie podía detener. Sin embargo, Dios tenía otros planes. La acción de Abigail ya había comenzado a mover el cielo. Mientras tanto, ella descendía por el valle, con los burros cargados de provisiones. La noche se había adueñado del camino, pero a sus ojos todo brillaba con una claridad interna que no venía de las estrellas. No iba apresurada, iba decidida. No iba desesperada, iba guiada. Y aunque conocía la gravedad del momento, no era el miedo lo que impulsaba su paso, sino la convicción. La convicción de que la paz siempre es más fuerte que la guerra cuando Dios es quien la inspira. La convicción de que la sabiduría puede salvar lo que la imprudencia destruye. La convicción de que el discernimiento de una sola persona puede cambiar la historia de muchos. Abigail avanzaba con un pensamiento profundo: no salvaré a Nabal, porque él no quiere salvación. Salvaré a David, y salvaré mi casa. Era una mujer consciente de que muchas batallas espirituales se ganan no por la fuerza del brazo, sino por la fuerza del alma. Cuando la distancia entre ella y David se cerró, el silencio se volvió casi palpable. Las antorchas iluminaron su figura mientras se arrodillaba en medio del camino, justo cuando los cascos de los caballos comenzaban a tocar la tierra frente a ella. Sus sirvientes detuvieron los burros detrás de ella, formando un cuadro que mostraba abundancia y humildad al mismo tiempo. David frenó. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ambos se encontraron por primera vez. Él vio a una mujer que no era común. Una mujer que no estaba donde debería estar, según las reglas de su tiempo. No estaba en casa, no estaba protegida, no estaba callada. Estaba allí, interponiéndose entre la espada y el error, entre su ira y su destino. Ella vio a un hombre que no era como los demás. Sus ojos reflejaban cansancio, dolor, fuerza, nobleza y una rabia legítima que había nacido de la injusticia. David era un hombre a una decisión de arruinar lo que Dios estaba construyendo en él. Y fue en ese instante, en ese cruce silencioso, donde Dios comenzó a hablar. No en voz audible, sino en el corazón. Abigail, todavía en el suelo, comenzó a hablar con una serenidad que desarmó a David antes de que ella terminara la primera frase. Señor mío, la culpa sea sobre mí. Una frase imposible. Una frase que ningún escritor de la antigüedad habría puesto en boca de una mujer, a menos que realmente hubiera sucedido.
Pero ella no hablaba desde la sumisión, hablaba desde la intercesión. Era una mujer poniéndose en el lugar de un insensato para salvar a un inocente. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. No hagas caso de ese hombre perverso, Nabal. Conforme a su nombre es, locura está con él. Sus palabras, suaves pero firmes, eran una mezcla de verdad y misericordia. Ella no justificó a su esposo, pero tampoco lo despreciaba para su propio beneficio. Ella hablaba como una mujer que veía el corazón de los hombres sin juzgar su esencia. David bajó lentamente su espada. No del todo, pero ya no la sostenía con la misma intención. Había algo en la voz de Abigail que no podía ignorarse. Había autoridad espiritual en sus palabras, una autoridad que no venía de posición social, sino de intimidad con Dios. Abigail continuó. Jehová te ha impedido que vengas a derramar sangre. Jehová te ha guardado para que no tomes venganza por tu propia mano. Esa frase golpeó el alma de David como ninguna otra. No era una advertencia. Era una revelación. Ella estaba diciendo, sin miedo, lo que nadie más habría osado decirle. Estás a punto de equivocarte. Estás a punto de destruir tu destino. Dios te ha detenido, y lo está haciendo a través de mí. Era una verdad fuerte, pero envuelta en gracia. Era corrección, pero sin humillación. Era dirección, pero sin imposición. Era sabiduría, pero sin arrogancia. David sintió algo extraño. Su enojo comenzaba a romperse, deshaciéndose como arcilla bajo agua tibia. Por primera vez en semanas, alguien no lo veía como fugitivo ni como amenaza, sino como el hombre que estaba destinado a ser. Abigail se acercó un poco más, sosteniendo el peso emocional de un momento que tendría eco en generaciones. Jehová hará de ti casa firme, dijo, con voz profética. No caerá tu vida en tierra, porque Jehová pelea tus batallas. Y cuando Jehová haga contigo conforme a todo el bien que ha hablado, no tendrás esta carga, la de sangre derramada sin razón. Abigail no estaba hablando a su presente. Estaba hablando a su futuro. Estaba hablando al rey que existía dentro del hombre. Estaba recordándole quién era cuando él mismo lo había olvidado. Las palabras de Abigail tomaron la forma de un manto espiritual. David, aún con la espada en la mano, sintió que el propósito volvía a ocupar su lugar dentro de él. Su corazón se suavizó. Su respiración cambió. Su mente se despejó. La ira se apagó. El destino se encendió. David habló, y su voz ya no tenía el filo abrasivo de antes. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que hoy te envió a mí. Era un reconocimiento divino. David entendía que Abigail no estaba actuando sola. Bendita sea tu prudencia, añadió, y bendita tú, que me has detenido hoy de derramar sangre. 3 bendiciones en una sola respuesta. 3 declaraciones que mostraban que el corazón de David había sido tocado por la sabiduría de una mujer guiada por Dios. Los hombres de David estaban confundidos. Nunca habían visto algo así. Nunca habían presenciado que su líder, en pleno avance hacia una batalla, se detuviera ante una mujer desconocida para escuchar y cambiar su decisión. Pero eso era lo que hacía que David fuera distinto. Cuando Dios hablaba, él sabía escuchar, incluso si la voz venía de un lugar inesperado. Abigail levantó su rostro, viendo cómo la tensión se deshacía en David como un nudo que finalmente encuentra una salida. No había ganado una discusión. Había salvado un destino. Había protegido un corazón. Había frenado una tragedia. Y todo lo había hecho con palabras, discernimiento, valentía y sabiduría. El acto que estaba guiando esa noche no solo cambiaría el rumbo de su hogar, cambiaría el rumbo de Israel. Cuando la sabiduría se convierte en protección, el día en que una mujer salvó una casa. La noche estaba completamente caída, y el viento del desierto comenzaba a volverse más frío. Aunque la tensión se había disipado entre David y Abigail, aún quedaba un largo camino por recorrer. Materialmente, la situación parecía resuelta, la ofrenda había sido entregada, la ira de David disuelta y el peligro inmediato detenido. Pero espiritualmente, algo más profundo estaba ocurriendo. Para entender lo que pasó después, hay que mirar lo que no está escrito en palabras, sino en lo que la Biblia insinúa a través de los gestos, las pausas y las intenciones. Porque entre David y Abigail se abrió un espacio que no fue romántico, pero sí espiritual. Un espacio donde 2 almas que conocían a Dios se encontraron en el punto exacto donde una revelación debía ocurrir. David se quedó observando a Abigail por varios segundos más de los necesarios. No la miraba como hombre que desea, sino como líder que honra, como espíritu que reconoce a otro espíritu. Él sabía de batallas, sabía de peligro,
sabía de decisiones que se toman en segundos y que cambian vidas enteras. Pero nunca había visto que alguien, mucho menos una mujer, tuviera el valor de interponerse entre la espada y el destino. «Has hecho mucho bien hoy», le dijo, con una voz más suave que la primera vez. «Has evitado que yo mismo traiga sobre mis manos la culpa de sangre inocente». Abigail inclinó la cabeza, no como gesto de inferioridad, sino como quien reconoce que todo lo que hizo fue impulsado por Dios. Y en esa humildad, había fuerza. Había un mensaje silencioso que decía: mi identidad no está en lo que hago, sino en quien me guía. David ordenó a sus hombres que recibieran los alimentos. Aquel acto, aparentemente simple, tenía un significado profundo. En tiempos bíblicos, recibir comida era recibir paz. Era sellar una reconciliación. Era declarar que ya no había enemistad, sino honor entre ambas partes. Y mientras los hombres comenzaban a distribuir los alimentos, David dio unos pasos hacia Abigail. No para intimidarla, sino para hablar con ella en confianza, como quien reconoce que está frente a alguien que ve más allá de lo que los ojos alcanzan. «Tu prudencia me salvó», dijo David. «Pero no solo eso, evitaste que el nombre que Dios me dio se manchara hoy por mi propia mano». Abigail escuchó esas palabras con el corazón latiendo fuerte. No por temor, sino por el peso espiritual del momento. Ella sabía que no había intervenido solo para evitar muerte. Había intervenido para proteger el propósito de Dios. La voz de David tenía un matiz de sorpresa, como si él mismo estuviera reconociendo su debilidad a la luz de una verdad más grande. «Muchos hombres hablan palabras sabias», dijo. «Pero tú las vives». Y en ese momento, algo quedó grabado entre ambos. La sabiduría es más fuerte que la espada. Y la obediencia a Dios es más poderosa que la ira de un hombre. Abigail se preparó para regresar a casa. Aunque había logrado lo imposible, aún faltaba enfrentar la consecuencia más cercana. Nabal. No era el ejército de David lo que temía. Era la reacción impredecible del hombre que tenía por esposo. Ella conocía la estructura del corazón de Nabal. Sabía que era un hombre que reaccionaba sin pensar, que actuaba movido por su ego, que no reflexionaba sobre sus actos y que rara vez veía más allá de sí mismo. Y sin embargo, Abigail no temía su ira. Temía su necedad. Porque la necedad puede destruir una casa tanto como la violencia. Y ella lo sabía mejor que nadie. Antes de partir, David se acercó un poco más, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Vuelve en paz a tu casa», le dijo. «Y mira cómo Jehová está contigo». Esa última frase no fue casualidad. David era un hombre que sabía discernir la unción en otros. Y en Abigail había visto algo que no había visto en muchas personas que se decían piadosas. Dios estaba con ella. No solo en sus palabras, sino en su discernimiento, en su valentía, en su serenidad, en su capacidad de escuchar al espíritu en medio del caos. Abigail subió a su asna, y mientras avanzaba hacia su hogar, su mente comenzó a procesar la magnitud del momento. Más que salvar su casa, había salvado a un futuro rey. Más que detener una tragedia, había detenido un error espiritual. Más que proteger vidas, había protegido destino. Y aunque ella no lo sabía aún, lo que hizo esa noche alteraría el curso de su propia vida. Cuando Abigail llegó a su hogar, la escena era otra. La casa estaba llena de luces, música, risas, gritos y exceso. Nabal estaba celebrando como si fuera rey. La mesa estaba rebosante de comida y vino. Y él, completamente ebrio. La imprudencia tiene muchas formas. La de Nabal era esta: celebrar sin razón, festejar sin límite, vivir sin conciencia. Abigail se detuvo en la entrada. No dijo una palabra. No buscó confrontarlo. No intentó explicarle nada. Había aprendido que hay momentos en los que la sabiduría no consiste en hablar, sino en esperar. Hablar con alguien en estado de necedad es como arrojar sabiduría al vacío, no cae en tierra fértil. Así que decidió esperar hasta la mañana. Y fue allí, en ese silencio retenido, donde Abigail mostró su otra virtud. No solo sabía cuándo actuar, sabía cuándo callar. El silencio también puede ser un acto espiritual. A la mañana siguiente, cuando el vino dejó la mente de Nabal y su espíritu recuperó lucidez, Abigail habló. No desde la acusación, sino desde la verdad. No desde el dolor, sino desde la claridad. Ella le contó lo que había sucedido. Cada detalle. Cada palabra. Cada peligro del que había escapado gracias a su intervención. Y cuando sus palabras cayeron como peso sobre la conciencia de Nabal, algo ocurrió dentro de él. La Biblia dice que su corazón se volvió como piedra. Era como si entendiera, por un instante,
la magnitud de lo que había causado. Como si la necedad hubiera chocado por primera vez contra la realidad. 10 días después, Nabal murió. No por venganza de David. No por un acto humano. Fue algo espiritual. Dios mismo intervino. Y así termina la primera parte de la historia de Abigail. Una mujer que evitó la tragedia. Que escuchó la voz de Dios en silencio. Que actuó con sabiduría en medio del caos. Y que salvó no solo a su casa, sino el corazón de un futuro rey. Pero lo más profundo está por venir. Porque Dios no había terminado con ella. Apenas estaba empezando. El día después, cuando la verdad revela el corazón de un hombre. El amanecer llegó lentamente sobre Carmel, derramando una luz suave que parecía contrastar con la tensión que había quedado suspendida en el aire. La noche anterior, Abigail había regresado silenciosa, llevando sobre sus hombros el peso de una intercesión exitosa, pero también el peso de una revelación. Ella había visto algo en David que no esperaba, no una amenaza, sino una grandeza. No un guerrero impulsivo, sino un hombre llamado por Dios que había estado a punto de manchar su destino por causa de un insensato. Su actuar había salvado vidas, pero ahora debía enfrentar algo más cercano y más complejo, la verdad sobre su esposo. A la mañana siguiente, cuando el vino se disipó del cuerpo de Nabal y su mirada volvió a tener la claridad que el exceso le había arrebatado, Abigail decidió hablar. No con rencor, sino con propósito. No desde la manipulación, sino desde la responsabilidad que siempre había cargado en silencio. Había llegado el momento de exponer la verdad. Ella se acercó con calma, como quien sabe que las palabras son herramientas delicadas, capaces de construir o destruir según la forma en que se usen. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la casa, iluminando la mesa desordenada, los restos de comida, las copas vacías, los platos sucios. Todo hablaba del desorden de un corazón que nunca había conocido la disciplina del espíritu. Nabal estaba sentado con gesto cansado, intentando recomponer su postura de hombre poderoso. Pero la fortaleza que mostraba era solo apariencia, por dentro, seguía siendo un hombre dominado por la necedad. Abigail respiró profundo y comenzó. Nabal dijo con serenidad, anoche estabas ebrio, y no era momento para contarte lo que había sucedido. Pero ahora debes saberlo. Su voz no tembló. Ella no estaba rogando ni suplicando, estaba presentando la verdad con el peso espiritual que ésta merecía. Y entonces le relató cada detalle. Cómo David había enviado mensajeros en paz. Cómo él los había despreciado. Cómo el insulto había encendido la ira de un hombre que venía honrando a Dios aún en su fugitividad. Cómo 400 guerreros estaban en camino. Y cómo ella había intervenido. Le habló del encuentro, de la ofrenda, de la intercesión, del riesgo. Y de cómo Dios había usado esa acción para evitar el desastre. A medida que ella hablaba, algo comenzó a suceder en el semblante de Nabal. Una sombra atravesó su rostro, no de arrepentimiento, sino de shock. Sus ojos, antes desafiantes, fueron perdiendo luz. La necedad que siempre lo había gobernado no podía sostenerse frente al peso de una verdad tan grande. Cuando Abigail terminó de hablar, Nabal se quedó inmóvil. La escritura dice que su corazón murió dentro de él. Fue como si su fuerza se evaporara, como si la realidad lo hubiera golpeado más fuerte que la espada de cualquier guerrero. La necedad puede sostenerse ante el orgullo, ante la mentira, ante la arrogancia, pero no puede sostenerse ante la verdad revelada. Lo que Abigail había expuesto no era solo su imprudencia, era su fragilidad espiritual. La luz que ella había traído a la conversación dejó al descubierto la oscuridad interna que él llevaba años ignorando. Y cuando la claridad llega demasiado tarde, se vuelve intolerable para el alma. Nabal cayó al suelo, sin fuerza, sin respuesta, sin voz. 10 días después, Nabal murió. La Biblia no da detalles médicos. No explica qué falló exactamente. Porque no era un asunto físico. Era espiritual. La muerte de Nabal no fue castigo de Abigail, ni venganza de David. Fue una intervención divina, un acto soberano que cerró un ciclo que ya no tenía propósito. Dios había visto la soberbia de Nabal, y también había visto la sabiduría y obediencia de Abigail. Y allí donde el corazón necio había decidido permanecer en su obstinación, Dios obró con justicia. Durante esos 10 días, Abigail no celebró. No se sintió liberada con ligereza. No había arrogancia en su corazón. Ella había vivido demasiado tiempo bajo el peso de una responsabilidad silenciosa para permitir que la caída de un hombre despertara soberbia. Abigail era prudente incluso en la victoria. Era sabia incluso en el momento en que Dios actuaba. Y ese tipo de sabiduría es raro, precioso,
divino. La libertad que se siente cuando Dios cierra una puerta de dolor no es un grito, es un suspiro. Ella suspiró. No porque su esposo había muerto, sino porque la prueba había terminado. Había cumplido su papel con fidelidad. Había protegido su hogar. Había obedecido en medio del peligro. Y había escuchado la voz de Dios aún en el silencio. Pero lo que ella no sabía era que ese suspiro sería el inicio de una nueva vida. Una vida que jamás habría esperado. Una vida que solo Dios podría haber escrito. Lejos de allí, David recibió la noticia. Cuando uno de sus hombres llegó y le dijo, Nabal ha muerto. David guardó silencio por un instante. No porque estuviera sorprendido, sino porque entendía que la justicia de Dios había puesto orden donde él, en su ira, había estado a punto de intervenir con torpeza. Y entonces, David pronunció palabras que revelan no solo su gratitud, sino su reconocimiento espiritual. Bendito sea Jehová, que juzgó la causa del oprobio que Nabal me hizo, y ha preservado del mal a su siervo. Era la declaración de un líder que reconocía que Dios había corregido lo que él, desde su humanidad, no había sabido manejar sin caer. Pero su siguiente frase reveló algo aún más profundo. Y ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. David entendía perfectamente lo que había sucedido. Era algo espiritual. Era algo justo. Era algo que trascendía su propia intervención. Pero lo más significativo estaba por venir. La historia de Abigail no termina con la muerte de Nabal. Comienza con la mirada de David hacia ella. David envió mensajeros a la casa de Abigail, no para pedirle ayuda, ni para agradecerle nuevamente, sino para pedirla por esposa. Era un acto inesperado y profundo, porque David no eligió a Abigail por belleza, ni por conveniencia, ni por riqueza. La eligió por sabiduría. Sí, por sabiduría. Él vio en ella lo que muchos no vieron jamás. Una mujer que escuchaba la voz de Dios. Aunque vivía junto a un hombre que no lo hacía. Una mujer que sabía actuar con prudencia. Cuando todos alrededor actuaban con torpeza. Una mujer con discernimiento espiritual. Con valentía interna. Con humildad fuerte. Con sensibilidad a la voluntad divina. Y con la capacidad de hablar palabras que redirigen el corazón de un futuro rey. David no vio a la esposa de Nabal. Vio a la mujer que Dios estaba formando en medio del fuego silencioso de la prueba. Y cuando Abigail escuchó el mensaje, se inclinó en humildad. No en sumisión ciega, sino en reconocimiento espiritual. Ella sabía que Dios estaba abriendo la puerta que muchos años antes había deseado que existiera. Una vida donde su espíritu no tuviera que navegar constantemente en la tormenta de la necedad. Una vida donde su sabiduría fuera valorada. Una vida donde su discernimiento fuera escuchado. Una vida donde su alma pudiera descansar. Y así, Abigail se convirtió en esposa de David. Una mujer sabia, prudente, espiritual. Junto a un hombre que, aunque imperfecto, buscaba a Dios con sinceridad. No era un final feliz de cuento. Era un final justo, divino, profundo. Un final tejido con hilos de obediencia, coraje interno y sensibilidad espiritual. Y así concluye la primera parte de la historia. La mujer que detuvo una tragedia. La mujer que salvó a un rey. La mujer que escuchó a Dios en silencio. La mujer que supo actuar cuando otros solo reaccionaban. Y la mujer que encontró un lugar donde su corazón finalmente pudo descansar. Pero lo más importante de Abigail no es lo que hizo aquella noche, sino lo que su vida representa para todas las mujeres y hombres que han sido llamados a actuar desde la sabiduría en medio del caos. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. La mujer que Dios formó en silencio, la identidad espiritual de Abigail. Antes de continuar con la historia, es importante detenernos en algo que muchas veces pasa desapercibido. Abigail no se volvió sabia la noche en que salvó a David. Ella ya lo era. Aquella escena solo reveló lo que Dios había estado formando en ella durante años. La vida de Abigail jamás fue sencilla. No creció en un palacio rodeada de honores. No vivió entre profetas que la instruyeran. No tuvo un esposo que la edificara espiritualmente. Al contrario, su hogar era un lugar donde la necedad era norma, donde la arrogancia gobernaba, donde la prudencia era despreciada. Y es precisamente allí donde la sabiduría nació. Dios suele formar sus herramientas en lugares donde nadie las vería formarse. Así como David fue entrenado en los pastizales. Así como José fue moldeado en prisiones. Así como Moisés fue preparado en el anonimato del desierto. Abigail fue formada en el silencio de un hogar difícil. Nada en su vida fue casualidad. Aprendió a observar sin explotar. A discernir sin hablar de más.
a actuar sin ser impulsada por sus emociones, a medir palabras con precisión espiritual. Y sobre todo, aprendió a escuchar a Dios incluso cuando nadie más lo hacía. La sabiduría de Abigail no era fruto de estudios. Era fruto de intimidad con Dios en medio de una vida marcada por desafíos silenciosos. Y fue justo esa formación interna la que la habilitó para actuar con tanta claridad en el momento crítico. Con la muerte de Nabal, no solo terminó un matrimonio, terminó una temporada espiritual. Abigail no había sido una víctima pasiva. Había sido una administradora de paz en una casa donde la imprudencia podía provocar accidentes diarios. Había evitado conflictos. Había intercedido por sirvientes. Había protegido recursos. Había cuidado su corazón sin permitir que la amargura lo dominara. Lo que hizo la noche en que encontró a David no fue un acto aislado. Fue la culminación de años de obediencia silenciosa. Y ahora, esa temporada había concluido. Pero antes de entrar en la nueva etapa, es necesario comprender cómo se veía Abigail por dentro. Era una mujer que sabía escuchar la voz de Dios. Una mujer que entendía que no todos los conflictos se resuelven con confrontación. Una mujer que sabía cuándo callar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Y cuándo arriesgarlo todo. No es fácil vivir al lado de alguien como Nabal. La necedad es agotadora. La arrogancia desgasta. La falta de dirección espiritual en un hogar crea un ambiente de tensión constante. Pero Abigail supo mantener su espíritu en luz en medio de una casa oscura. Ese es el tipo de persona cuya sabiduría no se aprende. Se adquiere caminando. 10 días después de la muerte de Nabal, cuando su duelo aún estaba fresco, llegaron los mensajeros de David. El mensaje era claro. El rey ungido desea tomar a Abigail por esposa. La noticia debió ser desconcertante. No era común que una mujer que venía de un hogar marcado por la necedad recibiera una invitación como esa. Y sin embargo, Abigail no respondió con prisa ni con desconfianza. Ella se inclinó y dijo algo profundo. «He aquí tu sierva». No dijo sí con ligereza. No expresó un entusiasmo superficial. No mostró desesperación por cambiar de vida. Su respuesta fue espiritual. «Soy una sierva de la voluntad de Dios». Ese era el corazón de Abigail. Ella aceptó no porque David fuera un héroe, ni porque fuera un hombre atractivo, ni porque prometiera una vida mejor que la que tenía. Ella aceptó porque discernió que esa era la dirección de Dios. Porque entendió que la temporada anterior había finalizado con la intervención divina. Y porque reconoció que, así como Dios la usó para preservar el camino de David, ahora Dios usaría a David para honrar el camino de ella. Cuando Abigail llegó ante David, algo extraordinario ocurrió, algo que no se dice explícitamente en las Escrituras, pero que la narrativa espiritual revela. David la miró como ningún hombre en su vida la había mirado. No la vio como una mujer hermosa, aunque lo era. No la vio como una viuda vulnerable, aunque lo era. No la vio como una administradora de hogar, aunque también lo fue. David vio la sabiduría. Vio la prudencia. Vio la gracia. Vio a una mujer que escuchaba más allá de lo visible. Vio a alguien en quien Dios ya había estado trabajando mucho antes de que él la encontrara. Ese reconocimiento creó un vínculo espiritual entre ambos. No uno romántico, sino uno basado en la misión divina. David estaba destinado a ser rey, pero necesitaba voces de sabiduría a su lado. Abigail estaba destinada a ser liberada, pero Dios no solo la liberó, la honró. Entre los sirvientes de David se decía algo en voz baja. No por chisme, sino por asombro. Así mira el rey a quienes Dios envía para corregirlo. Es que la escena era sorprendente. No había orgullo en David por haber sido corregido. No había vergüenza, ni rencor, ni incomodidad. Había gratitud. Eso era lo que hacía a David grande. Podía recibir corrección de una mujer sin sentir que perdía autoridad. Podía reconocer la voz de Dios sin importar quién fuera el mensajero. Podía ver más allá de su ego, incluso en sus momentos más vulnerables. Esa es la combinación espiritual que hace a alguien apto para gobernar. Ya como esposa de David, Abigail no fue una figura secundaria. La Biblia la menciona entre las esposas del rey de manera especial. No por su belleza, no por su linaje, no por sus dones visibles, sino por su sabiduría. La sabiduría tiene un lugar en la historia que no se puede borrar. Abigail se convirtió en una fuerza espiritual dentro de la casa de David. No en una voz dominante, no en una voz que exigía, sino en una voz de equilibrio. Ella representaba la prudencia que David necesitaba en momentos donde su temperamento podía traicionarlo. Representaba el discernimiento que él, como líder,
debía mantener. Representaba la paz que solo quienes han vivido en hogares difíciles pueden valorar con profundidad. Y aunque no se narran más escenas específicas de su vida, sí sabemos que su presencia marcó a David de una manera que ninguna otra mujer lo hizo en ese periodo. Porque hay personas que tocan no la vida, sino el destino. Pero Abigail no fue solo un regalo para David. David fue también un regalo para ella. Porque finalmente, después de años de soportar el peso espiritual de vivir junto a un necio, Abigail entró en un hogar donde su sabiduría era valorada, su discernimiento era escuchado, su sensibilidad espiritual era honrada, y su voz tenía espacio. Abigail había sido un instrumento de paz en una casa gobernada por la necedad. Ahora sería un instrumento de sabiduría en una casa destinada al liderazgo. Ella sabía que no entraba a un cuento de hadas. David tenía sus propias luchas, sus propias debilidades, sus propias sombras. Pero era un hombre moldeado por Dios. Y eso hacía toda la diferencia. Abigail no escogió a un hombre perfecto. Escogió a un hombre en proceso. Porque ella veía más allá de la superficie. Veía el propósito. Esta parte de la historia, el momento posterior al duelo, el acercamiento de David, la invitación, la respuesta y el recibimiento, es clave para comprender el corazón espiritual de Abigail. Ella fue liberada por la mano de Dios. Pero no fue trasladada al azar. Dios la puso en un lugar donde su sabiduría sería utilizada para avanzar un reino. Un reino que todavía estaba en formación. Un reino que no tenía castillo ni trono, pero que tenía un propósito eterno. Y así, Abigail se convirtió en figura esencial en la vida de David. No por cantidad de escenas bíblicas, sino por la profundidad de su impacto. Dios la había formado en el silencio. Y ahora la ponía en posición para que su sabiduría iluminara camino. Pero aún queda algo más profundo por explorar. ¿Qué representa Abigail para aquellos que, como ella, han sido formados en lugares donde nadie más ve? La sabiduría como legado, lo que Abigail siembra en las generaciones. Cuando se habla de Abigail, la mayoría piensa en la escena dramática frente a David, en su valor, en su prudencia, en su capacidad para detener una tragedia. Pero la historia de esta mujer va mucho más allá de un solo acto heroico. Ella no es recordada solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Cada personaje bíblico deja una huella espiritual. Los reyes dejan reinos. Los profetas dejan palabras. Los padres de la fe dejan pactos. Pero los sabios dejan legados invisibles que cambian generaciones. Abigail es uno de esos sabios. Su historia revela en silencio un mensaje profundo para todos los que pasan por temporadas similares. Dios forma a sus guerreros en lugares donde nadie los aplaude. Después de convertirse en esposa de David, Abigail vivió en un ambiente completamente distinto al de su vida anterior. Pero lo más sobresaliente no es el cambio de casa, sino el cambio espiritual. No más necedad. No más caminar entre la arrogancia y la imprudencia. No más cargar sola la responsabilidad emocional de todo un hogar. Por primera vez en mucho tiempo, Abigail respiró en paz. Y en ese respirar, algo comenzó a florecer en ella. Un sentido profundo de propósito. No todo aquel que sufre en silencio entiende por qué Dios lo coloca en ciertos escenarios. A veces las personas piensan que están allí por error, por castigo o por mala suerte. Pero Abigail entendió algo que muy pocos llegan a comprender. Dios había permitido esa temporada para formar su carácter, no para destruirlo. La sabiduría que ella había desarrollado en medio del dolor era justo lo que David necesitaba en su camino hacia el trono. Ella había sido esposa de un hombre necio, pero eso no definió su identidad. Ella había vivido bajo la sombra de la imprudencia, pero no se volvió como su entorno. Ella había soportado años de caos emocional, pero interiormente se fortaleció. La formación invisible es la más poderosa. Mientras la casa de David crecía en número y responsabilidad, Abigail se convirtió en una voz de equilibrio. La Biblia no describe diálogos largos de ella, no muestra escenas posteriores donde sus palabras cambian decisiones, pero ese silencio también tiene un mensaje. Las personas verdaderamente sabias no buscan protagonismo, influyen con presencia. La presencia de Abigail era un recordatorio constante para David de la importancia de controlar su temperamento. Ella era una flecha espiritual que apuntaba siempre hacia el propósito de Dios. Y aunque no aparece en primer plano como otras figuras, su esencia marcó profundamente la atmósfera del hogar. Las casas no cambian por escándalos, sino por espíritus. La atmósfera se transforma cuando personas con un espíritu sabio caminan en ella. Abigail no gritaba su sabiduría, la encarnaba. Entendamos algo importante.
No existe sabiduría sin heridas. La sabiduría verdadera no nace en academias, nace en desiertos. Abigail había vivido lo suficiente como para reconocer los peligros que acechan al corazón humano: el orgullo, la impulsividad, la ira, la venganza, la necedad. Y había aprendido a esquivarlos uno por uno, no porque alguien se lo enseñara, sino porque la vida se lo exigió. Por eso, Dios la puso en el camino de David. No para ser un adorno. No para ser un nombre en una lista de esposas. No para ser parte del protocolo real. Dios la puso para ser un equilibrio espiritual. David era un hombre apasionado. Era un hombre que podía amar con fuerza, pelear con intensidad, llorar con profundidad. Pero también era un hombre que podía dejarse llevar por la emoción del momento. Abigail era exactamente lo contrario, una mujer cuya fuerza estaba en su calma. Las fortalezas de uno compensaban las debilidades del otro. Así trabaja Dios. Conecta destinos que se complementan espiritualmente. Pero la historia de Abigail no se afianzó solo en su relación con David. Ella es un símbolo para todos aquellos que han sido llamados a permanecer firmes en hogares o ambientes donde la sabiduría es escasa. A veces las personas más fuertes no son las que luchan abiertamente, sino las que resisten sin perder su esencia. A veces las batallas más gloriosas no son las que se ganan con armas, sino las que se ganan con discernimiento. A veces los héroes no están en los campos de guerra, sino en los espacios silenciosos donde la paciencia es una espada y la prudencia un escudo. Abigail representa a quienes viven en hogares difíciles, pero aún así guardan su corazón. Soportan palabras duras, pero no se llenan de amargura. Enfrentan la imprudencia ajena sin romper su paz interna. Mantienen fe aun cuando no ven cambios externos. Actúan con sabiduría cuando todos actúan con torpeza. Escuchan la voz de Dios en lugares donde otros solo escuchan ruido. Su historia es un llamado. No permitas que el lugar donde vives determine la persona que eres. Pero hay un punto más profundo que debemos recordar. La manera en que Abigail actuó reveló también un misterio de Dios. ¿Por qué Dios espera que actuemos con sabiduría cuando nos rodea la necedad? ¿Por qué permite situaciones donde somos los únicos en ver las cosas desde una perspectiva espiritual? ¿Por qué coloca en ciertos hogares a personas capaces de ver lo que otros no ven? Porque el sabio no está allí para ser contaminado, sino para ser luz. En el caso de Abigail, Dios no solo la preservó, la elevó. Y lo hizo porque ella permaneció fiel aun cuando nadie la veía. Los reinos espirituales no se mueven por gritos, sino por obediencias silenciosas. Dios honra lo que otras personas pasaron por alto. Dios enaltece lo que el mundo ignoró. Dios recompensa lo que el corazón sostuvo sin aplausos. Por eso su vida da esperanza a quienes han vivido años en lugares que no reflejan quiénes son. Dios no olvida. Una noche, mientras la casa dormía, Abigail salió al exterior para ver el cielo. La luna iluminaba las tiendas y el campamento. El viento suave movía las telas. Todo estaba en calma. David estaba lejos, en otra misión, y el silencio de la noche le dio espacio para pensar. Por primera vez en años, Abigail sintió un peso diferente. El peso de la libertad. No la libertad superficial, esa que llega cuando se sale de un lugar, sino la libertad espiritual que llega cuando se comprende por qué Dios permitió ese lugar en primer lugar. Ella cerró los ojos y recordó su antiguo hogar. Recordó las voces, las discusiones, la imprudencia constante. Recordó las veces que había tenido que mediar, calmar, proteger. Recordó cuánto había aprendido sin que nadie se diera cuenta. Y entonces lo entendió. Todo aquello había sido preparación. El simbolismo espiritual de Abigail, cuando la sabiduría se vuelve una voz de Dios. La historia de Abigail no es solo la historia de una mujer prudente. Es un mapa espiritual. Su vida es una parábola viviente que revela cómo Dios actúa, cómo forma, cómo protege y cómo redime. No es casual que su nombre signifique la alegría de mi padre. Sin embargo, su historia comenzó lejos de la alegría. Empezó en una casa sombría, junto a un hombre necio, en un ambiente que parecía contradicción de su nombre. Y aquí surge el primer simbolismo profundo. A veces Dios permite que la alegría nazca en lugares donde no encaja, porque sólo así se ve su poder para transformar. Abigail es símbolo de la luz que permanece aun cuando el entorno parece incompatible. En un hogar donde la imprudencia era costumbre, ella era la excepción divina. Mientras la necedad reinaba, ella era el susurro de sabiduría. Mientras la arrogancia gobernaba, ella era el corazón que escuchaba a Dios. Su existencia es una enseñanza. La identidad espiritual no depende del ambiente en el que naces, sino del Dios que te forma.
Abigail fue moldeada para un propósito que todavía no podía ver, pero Dios ya lo había trazado en silencio. Hay un aspecto profundamente significativo en su historia, la forma en que ella actúa con rapidez y precisión cuando los sirvientes le informan lo ocurrido. Esa escena no solo habla de su valentía, sino de su discernimiento. No cualquier persona actúa con sabiduría en una crisis. La mayoría reacciona. La minoría escucha. Los sabios disciernen. Los espirituales comprenden el tiempo de Dios. Abigail encarna esta combinación perfecta. Corazón sensible, mente prudente, espíritu perceptivo. Ella no solo piensa rápido, piensa desde lo alto. Su mente estaba entrenada para ver más allá de la superficie, para entender que detrás de cada situación hay un propósito, una prueba o una oportunidad divina. Cuando ella toma alimentos, provisiones y recursos para ir al encuentro de David, no lo hace por miedo, sino por revelación. Entendió que no estaba salvando su casa. Estaba protegiendo un destino que aún no se había sentado en el trono. Ese acto la convierte en un símbolo espiritual de todos aquellos que interceden no solo por capricho humano, sino por propósito divino. Hay otro simbolismo profundo en la escena del encuentro con David. Abigail desciende del burro. Se postra. Habla con una mezcla de respeto y autoridad espiritual. David, un guerrero preparado para derramar sangre, se detiene. Y escucha. Aquí se revela algo que solo los ojos espirituales pueden ver. A veces Dios detiene batallas a través de voces inesperadas. David iba decidido. Su espada era una extensión de su ofensa. Sus hombres ardían con la misma furia. La humillación que Nabal le había provocado había traspasado un límite sensible. Pero la palabra de una mujer detuvo lo que la espada de 400 hombres no habría detenido. Eso es lo que hace la sabiduría ungida. Detiene tragedias, frena impulsos, cambia destinos. Lo que para David parecía un asunto de justicia personal, Dios lo convierte en un asunto de propósito eterno. Y utiliza la voz de Abigail para recordarle quién era realmente. Por eso ella dice palabras que ninguna mujer de la época habría dicho. Profecías sobre su futuro, declaraciones sobre su destino, advertencias sobre su conciencia. Ese momento es una escena espiritual donde se revela un misterio mayor. Cuando un sabio habla desde la unción, su voz se vuelve la voz de Dios en el momento exacto. Abigail no estaba repitiendo frases aprendidas. Estaba hablando desde el espíritu. Otro simbolismo crucial es el contraste entre Abigail y Nabal. La Biblia dice que Nabal era duro y de malas obras. No era solo un mal esposo. Era un hombre incapaz de ver lo espiritual, incapaz de discernir, incapaz de escuchar. Su corazón estaba cerrado. Su entendimiento estaba dormido. Su alma estaba endurecida. Pero en la misma casa, Dios puso a una mujer cuya visión espiritual era profunda, cuya sensibilidad era delicada, cuya escucha era fina. Son dos extremos. La necedad y la sabiduría. Conviviendo bajo el mismo techo. ¿Y por qué Dios permitiría algo así? Para enseñar algo que transforma. La luz se vuelve más fuerte cuando brilla en un lugar oscuro. Abigail representa a todas las personas espirituales que han tenido que vivir o trabajar junto a corazones duros. Personas que han sido llamadas a ser luz en ambientes donde nadie busca la verdad. Personas que han tenido que cargar responsabilidades que otros deberían asumir. Personas formadas en silencios y pruebas donde nadie más nota su crecimiento. Dios no desperdicia estas temporadas. Son hornos de formación espiritual. Son escuelas divinas donde se forja el carácter. Son túneles donde el alma aprende a ver en la oscuridad. La casa de Nabal fue la escuela espiritual de Abigail. Y Dios la graduó la noche en que salvó el destino de David. Pero hay más. Un detalle sutil, pero profundo. Cuando Abigail le habla a David, el texto dice que al terminar, David bendijo a Dios por haberla enviado. No dijo gracias por venir. Dijo, bendito sea Jehová que te envió. Reconoció que ella era un mensaje. Ese es el simbolismo más poderoso de todos. Abigail es la representación bíblica de las personas que Dios envía a tiempo antes de que cometamos errores irreversibles. Todos, en algún momento, hemos necesitado una Abigail. Alguien que nos hable a tiempo. Alguien que nos recuerde quiénes somos. Alguien que ilumine lo que no estábamos viendo. Alguien que nos detenga cuando vamos hacia un desastre emocional. Y a veces, también somos llamados a ser esa voz para otros. Cuando Abigail regresa a su casa, la Biblia deja ver algo sorprendente. Dios mismo interviene en la vida de Nabal. 10 días después, muere. Ese detalle no es un castigo impulsivo. Es justicia divina.
Dios libera a Abigail de una temporada que ya había cumplido su propósito. Aquí surge otro simbolismo esencial. Cuando la temporada de sufrimiento termina, Dios mismo cierra la puerta. Abigail no conspiró, no planeó, no manipuló. Ella simplemente vivió conforme al Espíritu. Dios hizo el resto. Y cuando la puerta se cerró, otra se abrió de inmediato. David la recibe. No como trofeo, sino como bálsamo. No como adorno, sino como guía espiritual. No como número en una lista de esposas, sino como voz de sabiduría. Ese traspaso representa algo más profundo. Cuando Dios te saca de un lugar que te desgastó, te lleva a un lugar donde tu esencia tiene propósito. Abigail no solo cambió de casa, cambió de asignación. Pasó de sostener a un necio, a acompañar a un rey. Pasó de sofocar incendios, a encender discernimiento. Pasó de sobrevivir, a trascender. Eso es lo que hace Dios con quienes permanecen fieles en lo secreto. El último simbolismo profundo de esta parte se resume así. Abigail es el espejo espiritual de todo creyente que vive entre el dolor y el propósito. Muestra que la formación de Dios ocurre en lugares inesperados. La sabiduría nace del silencio, no del ruido. La obediencia crea destinos. La prudencia abre puertas que el talento no abre. La fe en la crisis revela tu verdadera identidad. El propósito llega después de la prueba, no antes. La voz correcta en el momento preciso puede salvar una vida. Dios recompensa lo que se hace sin espectadores. La historia de Abigail no es solo un relato antiguo. Es una guía espiritual para todos los que han sido llamados a cargar sabiduría cuando otros cargan necedad. Es una promesa para quienes aún no han visto recompensa por su fidelidad silenciosa. Es un mensaje de esperanza para quienes creen que Dios se olvidó de ellos mientras forman carácter en casas difíciles. Dios no se olvida. Abigail lo prueba. Y ahora, en la próxima parte, veremos cómo su legado espiritual se conecta con nuestras propias batallas internas, con nuestras decisiones diarias, con nuestras temporadas de silencio, y con la manera en que Dios sigue usando voces sabias para redirigir destinos. La sabiduría que nace del quebranto, como Abigail refleja la obra interna de Dios en el alma humana. La historia de Abigail no solo es un relato de prudencia o valentía, es un espejo del proceso invisible que Dios realiza dentro de las personas antes de revelarlas al propósito que les corresponde. Quien observa la superficie de su historia ve a una mujer inteligente que actúa en el momento exacto. Pero quien mira con ojos espirituales entiende algo mucho más profundo. Abigail es un testimonio vivo del trabajo silencioso de Dios en el interior del ser humano. Hay un principio espiritual que solo se comprende después de atravesar una larga temporada de oscuridad. Dios nunca formación en la luz, la formación más profunda ocurre en el silencio de las noches difíciles. Así fue con Abigail. Ella no recibió sabiduría leyendo pergaminos, la recibió viviendo en un lugar donde la sabiduría parecía imposible de encontrar. No aprendió a discernir escuchando grandes sermones, lo aprendió intentando descifrar los tiempos de Dios mientras vivía junto a un hombre que no podía ver ni escuchar nada espiritual. No desarrolló templanza en momentos tranquilos, la desarrolló en incendios emocionales, en discusiones, en decepciones acumuladas a lo largo de los años. Cada herida la volvió más perceptiva. Cada silencio la volvió más fuerte. Cada injusticia la volvió más sensible a la voz de Dios. Cada día que sobrevivió sin romperse la preparó para un día donde tendría que salvar vidas. Nada de lo que vivió fue desperdiciado. Ese es uno de los mensajes espirituales más importantes de su historia. Hay experiencias que pulen, otras que desgastan, otras que transforman, y otras que revelan quién eres realmente. Para Abigail, todas esas experiencias ocurrieron al mismo tiempo. La casa de Nabal era un horno. Un lugar donde el fuego espiritual no la consumió, sino que la refinó. Dios suele permitir que las personas llamadas a la sabiduría vivan temporadas de injusticia, no para destruirlas, sino para enseñarles dimensiones del corazón humano que no podrían entender de otra manera. Sin haber visto la necedad en la vida real, Abigail no habría reconocido de inmediato el peligro espiritual que representaba la actitud de Nabal hacia David. Sin haber vivido junto a una persona impulsiva y arrogante, no habría sabido cuánto una palabra descuidada puede destruir una casa, un destino o un propósito. Sin haber sentido por años el peso emocional de sostener un hogar donde ella era la única que escuchaba a Dios, no habría tenido la fortaleza espiritual para ponerse frente a 400 hombres armados con un gesto de autoridad silenciosa. La sabiduría no nace por casualidad. Nace de heridas que se convierten en entendimiento. Pero hay un punto aún más profundo.
Dios prefirió formar a Abigail en una casa difícil que dejarla crecer rodeada de comodidad espiritual. Y eso revela un misterio. Los ambientes incómodos producen sensibilidad. Las temporadas duras producen discernimiento. El dolor que se enfrenta con fe produce autoridad. El silencio donde uno clama sin respuesta produce profundidad. Abigail fue moldeada para ser una mujer capaz de calmar la furia de un rey. Porque antes había aprendido a calmar la furia de un necio. ¿Quién puede soportar la necedad? Puede confrontar reyes. ¿Quién aprende a mantenerse íntegro en la oscuridad? Puede convertirse en lámpara en la vida de otros. Quien se mantiene fiel cuando nadie la ve, termina siendo puesta en lugares donde muchos la ven. Esa es la firma de Dios. Otro aspecto clave del simbolismo espiritual en Abigail es la manera en que su alma nunca se contaminó con el ambiente que la rodeaba. La Biblia no registra a Abigail actuando como Nabal. Nunca la muestra replicando su comportamiento, adquiriendo sus hábitos o absorbiendo su carácter. Abigail vivía en la misma casa que Nabal, pero no vivía en su espíritu. Ese detalle es fundamental. El ambiente donde estás no define quién eres. Tu espíritu define qué ambiente entra en ti. Mientras Nabal gritaba, ella observaba. Mientras él tomaba decisiones impulsivas, ella meditaba. Mientras él sembraba imprudencia, ella sembraba discernimiento. Mientras él apagaba la sensibilidad espiritual de la casa, ella la mantenía viva. Ese contraste tiene un mensaje poderoso. No eres fruto del ambiente, eres fruto de Dios y caminas con Él. Abigail probó que incluso en entornos negativos, el alma puede desarrollarse hacia la luz si decide no negociar su esencia. Y hay más. Uno de los detalles más espirituales de la historia es la manera en que Abigail actuó frente a David. Con verdad, con humildad, con valentía, con revelación, con sabiduría profética. Ella no solo le recordó a David lo que estaba a punto de perder, le recordó quién era. En ese momento, Abigail se convirtió en algo más grande que una mujer valiente. Se convirtió en una voz que preserva un propósito divino. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que hay personas que, sin ser profetas oficialmente, profetizan con su sabiduría. Que hay personas que, sin llevar títulos, hablan desde el corazón de Dios. Que hay personas que, sin ser reconocidas, tienen palabras que pueden evitar tragedias. La voz de Abigail no fue humana. Fue una intervención divina disfrazada de intercesión humana. Ella habló. Y David vio luz. Ella habló. Su furia se calmó. Ella habló. Y un destino fue alineado nuevamente con Dios. Ese es el poder de quien ha sido formado en silencio. Su voz tiene autoridad espiritual. Pero este bloque alcanza su significado más profundo cuando entendemos que la historia de Abigail no es solo sobre ella. Es sobre nosotros. Sobre ti. Sobre cada persona que ha sido formada en un lugar que no refleja su identidad. Abigail representa a quienes han sostenido cargas emocionales que nadie vio. A quienes actuaron con sabiduría cuando todos reaccionaban con impulsividad. A quienes evitaron destrucciones que otros ni siquiera supieron que existieron. A quienes guardaron el corazón aunque estaban rodeados de personas rotas. A quienes Dios vio cuando nadie más los veía. A quienes fueron llamados para brillar sin aplausos. A quienes están siendo formados para un propósito que aún no han visto. Dios no puso a Abigail bajo la autoridad de Nabal para humillarla. La puso allí para formarla. Y cuando la formación terminó, Dios mismo la sacó. Eso es lo que Dios hace con quienes caminan con Él aún en ambientes difíciles. No hay desierto eterno. No hay noche que no termine. No hay escuela espiritual que no concluya. Llega el momento en que Dios no solo te saca, sino que te honra. Así como honró a Abigail. Y ahora, antes de pasar al siguiente bloque, es importante detenernos en este punto espiritual. Tal vez tú también has sido formado en silencio. Tal vez tu historia también tiene heridas que te han vuelto más sabio. Tal vez has actuado en prudencia cuando otros actuaron en caos. Tal vez has evitado batallas que nunca te reconocieron. Tal vez has sostenido a personas que nunca supieron lo que costó. Si es así, la vida de Abigail es un mensaje directo para ti. Dios ha visto cada acto silencioso. Cada decisión prudente. Cada batalla que evitaste. Cada impulso que frenaste cuando podías haber reaccionado. Cada palabra que te guardaste. Cada lágrima que derramaste sin testigos. Cada día que decidiste mantenerte íntegro aunque nadie lo valoró. Y así como hizo con Abigail, Dios también va a honrar lo que has hecho sin aplausos. Si esta historia ha tocado tu espíritu y te ha recordado tu propio camino en silencio, te invito a acompañar todas las siguientes partes de este audiolibro.
Cada capítulo revelará nuevas capas del propósito de Dios, nuevas enseñanzas escondidas en la vida de Abigail y nuevas respuestas para tu propia vida espiritual. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, para que ninguna parte de esta historia, que puede ser justamente la palabra que tu alma ha estado esperando, pase desapercibida. La vida de Abigail sigue hablándonos incluso cuando el texto bíblico ya no menciona más detalles. Su historia no se detiene en el instante en que David la recibe ni en el momento en que Dios cierra la temporada que la formó. Al contrario, su historia empieza a crecer dentro del corazón de quienes descubren que ella no es solo un personaje antiguo, sino un espejo donde muchas almas encuentran reflejo. Abigail representa a todos aquellos que han vivido en silencio, cargando responsabilidades que nadie vio, sosteniendo la paz cuando otros sembraban caos, actuando con sabiduría mientras alrededor reinaba la imprudencia. Representa a quienes han tenido que ser fuertes en ambientes que no los fortalecían, a quienes aprendieron a escuchar la voz de Dios mientras convivían con personas que no escuchaban nada espiritual. Por eso, cuando uno se detiene a mirar su vida con atención, el mensaje se vuelve íntimo. Dios ha hecho una obra profunda en personas como tú, aunque todavía no puedas verla por completo. La historia de Abigail demuestra algo que es fácil olvidar. Dios entrena a las almas valiosas en lugares donde nadie sospecharía que Él está obrando. Mientras la mayoría busca crecimiento en espacios cómodos, Dios forma a sus elegidos en talleres invisibles, en situaciones donde nadie aplaude, en temporadas donde solo Él es testigo. Muchas veces, esos talleres son hogares difíciles, o matrimonios complejos, o responsabilidades emocionales que no te correspondían, o silencios largos donde parecía que nadie te entendía, o días en los que la vida exigía más de ti de lo que parecía justo. O noches donde te preguntabas si había propósito en medio del peso que sostenías. La historia de Abigail muestra que nada de eso fue en vano. Que cada herida tuvo un propósito. Que cada silencio enseñó algo. Que cada acto de prudencia cultivó una virtud. Que cada día de resistencia formó fortaleza espiritual. Que cada lágrima sembró una semilla que, en su momento, daría fruto. Lo que viviste no fue pérdida, fue preparación. Lo que te dolió no te destruyó, te profundizó. Lo que te silenció no te apagó, te volvió más sensible a la voz de Dios. Abigail lo prueba. La sabiduría que ella tenía no nació en días tranquilos, sino en días que intentaron quebrarla. Su capacidad para hablar con claridad frente a David no era un milagro repentino, era el resultado de años observando, discerniendo, meditando, entendiendo. Era fruto de batallas internas que nadie vio. Era el resultado de elegir no volverse amarga, aunque tenía razones. De elegir no volverse necia, aunque vivía junto a un hombre necio. De elegir no apagar su espíritu, aunque su entorno no alentaba la fe. La formación más poderosa no se da cuando todo es favorable. Se da en lugares donde tu carácter es puesto a prueba día tras día. Se da cuando tienes que decidir quién ser, incluso cuando el ambiente te empuja en dirección contraria. Abigail vivía con un hombre impulsivo, orgulloso, imprudente, incapaz de discernir lo que era importante. Y aún así, ella se mantuvo entera. Su espíritu no se contaminó. No adoptó la actitud de Nabal, aunque convivió con él. No adoptó su manera de hablar, aunque la escuchó durante años. No absorbió su oscuridad, aunque vivía bajo su techo. Eso la convierte en un modelo espiritual extraordinario. Demuestra que el ambiente no define tu esencia cuando tu alma está en manos de Dios. Ella entendió algo que muchos tardan años en comprender. No eres el ambiente donde estás, eres el espíritu que decides cultivar dentro de ti. Ese tipo de integridad silenciosa atrae la mirada de Dios. Por eso, cuando llegó el día en que su sabiduría fue necesaria, todo lo que había aprendido en la oscuridad salió a la luz. Cuando se encontró frente a David, no actuó desde la emoción, sino desde la revelación. Ella no simplemente habló, habló desde el espíritu. Sus palabras no solo calmaron el corazón de un guerrero furioso, sino que alinearon el corazón de un rey con su destino. David no vio solo a una mujer valiente. Vio a alguien enviado. Vio una voz que venía de Dios. Vio un mensaje disfrazado de intercesión. Vio que no era casualidad que ella apareciera justo en ese camino, justo en ese instante, justo con esas palabras. La intervención de Abigail no fue humana. Fue divina. Y así son las voces que Dios forma en silencio. Cuando llegan, llegan para cambiar algo que parecía irreversible. Hay momentos en la vida en los que una sola persona puede evitar una tragedia. Una sola palabra puede evitar un error. Un solo gesto puede detener una guerra. Una sola voz puede recordarte quién eres cuando estás a punto de olvidarlo.
Eso era Abigail. Y eso también puede ser el propósito de tu propia historia. Porque ella representa a quienes han sido preparados para hacer luz cuando alrededor hay oscuridad. Representa a quienes, como tú, han vivido silencios que no entendían, dolores que no merecían, responsabilidades que no pidieron, pero que terminaron formando en ellos algo que Dios podrá usar en el momento exacto. Hay personas que Dios forma para sostener a otras. Personas que Dios moldea para que sus palabras tengan peso espiritual. Personas que Dios afina para que, cuando abran la boca, transmitan paz, discernimiento, dirección. Personas que Dios entrena en secreto para misiones que otros no podrían cumplir. Y si estás escuchando esta historia, quizá tú eres una de ellas. Quizá has vivido temporadas donde sentías que dabas más de lo que recibías. Quizá fuiste la voz sensata en casa cuando otros provocaban tormentas. Quizá fuiste el corazón que sostenía la paz cuando nadie más lo hacía. Quizá actuaste con prudencia cuando todos reaccionaban con impulsividad. Quizá protegiste a otros sin que lo notaran. Quizá evitaste conflictos que nadie supo que existieron. Quizá luchaste por mantener la luz encendida mientras tu alrededor intentaba apagarla. Si es así, entonces la historia de Abigail te pertenece. Porque su proceso es el tuyo. Su formación es la tuya. Su silencio es el tuyo. Su fortaleza interna es la tuya. Su enseñanza es la tuya. Y su recompensa también puede serlo. Dios no olvida las temporadas donde nadie te vio, donde nadie reconoció la batalla, donde nadie agradeció el esfuerzo. Dios no olvida las veces que actuaste con sabiduría cuando la reacción más fácil hubiera sido destruir. Dios no olvida las lágrimas que ofreciste en secreto. Dios no olvida el peso emocional que cargaste por años. Dios no olvida el carácter que decidiste preservar cuando el ambiente intentaba deformarlo. El silencio no fue abandono. Fue formación. Y así como hizo con Abigail, Dios también tiene un momento preparado donde lo invisible se hará visible, donde lo que se sembró en lágrimas se cosechará en honra, donde lo que aguantaste sin público será recompensado sin medida. Su historia sigue hablándote porque tu proceso quizá todavía no ha terminado, pero tampoco ha terminado el propósito. La vida de Abigail no solo revela cómo Dios forma a una persona en silencio, sino cómo la posiciona después en un propósito que trasciende su propia historia. Cuando ella llega a la casa de David, no simplemente cambia de ambiente, entra en una transición espiritual. Pasa de la supervivencia a la trascendencia. Pasa de resistir la tormenta a convertirse en una voz capaz de influir en el corazón del hombre que Dios había elegido para gobernar a Israel. Pero este cambio no ocurre de un día para otro. Aunque la Biblia no detalla los momentos posteriores a su llegada, podemos imaginar, con sensibilidad espiritual, cómo fue el proceso interno de Abigail al entrar en una nueva temporada. Por primera vez en mucho tiempo, Abigail estaba rodeada de personas que valoraban la sabiduría. En la casa de Nabal, la prudencia no era apreciada. La humildad era interpretada como debilidad. La reflexión era percibida como inutilidad. Pero en la casa de David, la sabiduría era tesoro. La templanza era honor. La prudencia era virtud. La sensibilidad espiritual era necesidad. Ese simple cambio de atmósfera representa uno de los movimientos más profundos de Dios en la historia de cualquier persona, cuando Él decide sacar a alguien de un lugar donde su espíritu era ignorado y lo coloca en uno donde su esencia puede florecer. A Abigail no la honraron cuando evitaba incendios en casa. No la celebraron cuando intervenía para evitar conflictos. No la reconocieron cuando actuaba con discernimiento. No la valoraron cuando practicaba prudencia. Pero en la nueva temporada, su alma por fin respiraba en un ambiente donde la sensibilidad espiritual no era vista como rareza, sino como dirección de Dios. La transición entre una casa que la desgastaba y un hogar que la honraba no fue solo lógica, fue espiritual. Y es importante detenerse aquí, porque muchas personas han vivido esa misma transición, aunque aún no la comprenden. Cuando Dios te forma en un lugar difícil, no es para dejarte allí para siempre. Cuando Dios te enseña a tener templanza en la tensión, no es para que la tensión sea tu destino. Cuando Dios te hace crecer en ambientes que parecen contradecir tu esencia, no es para que vivas anclado a ellos. La formación ocurre en el fuego, pero la revelación ocurre en la luz. Abigail estaba por descubrir que los años que vivió bajo la sombra de la necedad no eran una condena, sino preparación para la misión de acompañar a un rey que, aunque ungido, aún era humano. David también necesitaba a alguien que no reaccionara desde el impulso, sino desde la visión espiritual. Necesitaba a alguien que pudiera recordar la voluntad de Dios incluso cuando el peso del destino lo empujara hacia sus emociones más intensas. Ese era el lugar de Abigail.
Su presencia no estaba diseñada para ser escandalosa, sino silenciosa y profunda. Abigail no era el tipo de persona que busca protagonismo. Su sabiduría se manifestaba en cómo observaba, en cómo discernía, en cómo hablaba cuando era necesario y en cómo guardaba silencio cuando el ruido no aportaba nada. Ese tipo de persona cambia atmósfera sin hacer ruido. Es luz, aun cuando no brilla con estridencia. Podemos imaginarla entrando a la tienda donde los hombres discutían sobre estrategias, decisiones y caminos. Podríamos imaginarlos levantando la vista cuando ella entraba, no por deseo, sino por respeto. Podríamos verla escuchando atentamente y ofreciendo una palabra suave que traía claridad donde había confusión. Podríamos verla reconociendo cuando un corazón necesitaba consuelo y cuando necesitaba dirección. La presencia de Abigail era una presencia que equilibraba. Su sabiduría no interfería con la autoridad de David, la fortalecía. Su templanza no contrastaba con su pasión, la encauzaba. Su discernimiento no anulaba la valentía de David, la purificaba. Era como si Dios hubiera colocado en la vida del rey una brújula silenciosa, una voz interna representada por una mujer que había sabido sobrevivir a un hombre dominado por la necedad y que ahora podía acompañar a un hombre destinado al propósito. David, con toda su fuerza, con su historia, con sus batallas, con su sensibilidad poética y su vulnerabilidad emocional, necesitaba a alguien como ella. No se trataba de un complemento romántico, sino espiritual. David necesitaba cercanía con alguien que pudiera ver en él no solo al guerrero ni al poeta ni al fugitivo, sino al hombre ungido por Dios que, aún así, cargaba debilidades. Abigail tenía ojos para ver las cosas que otros pasarían por alto. Tenía una sensibilidad capaz de percibir cuando un corazón se desviaba del propósito. Tenía una templanza capaz de detener una emoción antes de que se convirtiera en pecado. Tenía un discernimiento que no se oponía al liderazgo, sino que lo iluminaba. Y eso, aunque no aparece explícito en la Biblia, es evidente en la forma en que su vida se cruza con el destino de David. Abigail aparece justo cuando él está a punto de fallar. Eso revela que su rol en la vida del rey no se limitó a esa noche. La persona que Dios usa para evitar que un propósito se desvíe, no deja de ser guía después de ese momento. Continúa haciéndolo en la sombra, en la intimidad, en la presencia callada que sostiene sin imponer. Dios le dio a David guerreros para la guerra, profetas para la corrección, hombres leales para acompañarlo. Pero le dio a Abigail para equilibrar su espíritu. La vida de Abigail en su nueva temporada seguramente fue un bálsamo. Un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, su esencia no era un estorbo, sino una joya. Donde su voz no era apagada, sino escuchada. Donde su discernimiento no era sofocado, sino valorado. Donde su relación con Dios no era motivo de burla, sino un tesoro para quienes la rodeaban. Abigail representa esa transición en la vida de una persona donde, después de haber sido fiel en lo pequeño, Dios la coloca en lo grande. Después de haber permanecido firme en la oscuridad, Dios la coloca en espacios llenos de luz. Después de haber resistido el peso emocional de otros, Dios la coloca en un lugar donde su corazón finalmente descansa. Nadie pasa del dolor a la honra sin ser transformado. Nadie pasa de la prueba al propósito sin haber sido moldeado. Nadie entra a una temporada nueva sin haber dejado atrás la piel de la anterior. El alma de Abigail era otra cuando llegó a la casa de David. Más profunda, más sensible, más perceptiva. Y sobre todo, más consciente de quién era Dios en su vida. La nueva temporada de Abigail no era un premio, era un propósito. Un propósito que su vida había estado preparando en silencio durante años. Un propósito que solo podía ser cumplido por alguien que había aprendido a vivir entre la tormenta sin perder la luz. La historia de Abigail continúa hablándonos hoy porque revela esta verdad. Lo que Dios forma en secreto, lo usará en público. Lo que aprendiste en lágrimas, Dios lo usará para hablar vida a otros. Lo que soportaste en silencio, Dios lo transformará en autoridad espiritual. Lo que pareció injusto, Dios lo convertirá en plataforma. Lo que nadie valoró, Dios lo honrará. La presencia de Abigail en la vida de David no fue un evento aislado ni una coincidencia fortuita que Dios acomodó para resolver una crisis. Fue la manifestación de un diseño profundo, tejido desde mucho antes de que sus caminos se cruzaran. La mano de Dios había estado moldeándola desde el silencio, preparándola para un lugar que no era evidente, para una misión que solo podría cumplir alguien que hubiese pasado por un entrenamiento tan íntimo como el suyo. Cuando uno reflexiona en lo que ocurrió después de su encuentro con David, se da cuenta de que la historia nos lleva hacia un entendimiento más amplio.
No se trataba de unir a una mujer sabia con un futuro rey para formar un hogar más ordenado que el anterior. Se trataba de posicionar a una voz necesaria justo al lado de un hombre destinado a cargar con decisiones que afectarían a miles. Allí, silenciosamente, Abigail se volvía un instrumento de equilibrio, una sombra de luz que acompañaba al ungido de Dios. David, por su parte, era un hombre capaz de experimentar alturas espirituales y caídas emocionales en la misma semana. Un hombre que podía componer un salmo hermoso en la mañana y tomar decisiones complejas por la tarde. Un hombre que cargaba un corazón sensible pero también impulsivo, un líder apasionado que necesitaba recordatorios constantes de su propósito. Ese tipo de hombre no necesitaba una figura decorativa, necesitaba un espíritu maduro a su lado. Abigail encajaba allí con una perfección que solo Dios podía haber diseñado. Ella no competía con la pasión de David, la suavizaba. No trataba de opacar su liderazgo, lo iluminaba. No intentaba corregirlo desde la imposición, lo guiaba desde la presencia. Era una voz que no necesitaba levantar el tono para ser escuchada. Su sabiduría tenía un peso que nacía de su historia personal, no de su posición. David era un hombre acostumbrado a ser rodeado por guerreros, por estrategas, por hombres leales, por músicos, por profetas, pero muy pocas veces por una presencia capaz de influir su interior sin invadirlo. Eso era Abigail. Su fuerza no estaba en sus palabras, sino en su discernimiento, no estaba en sus opiniones, sino en lo que sabía callar, no estaba en lo que decía, sino en lo que su espíritu transmitía sin necesidad de ruido. Su verdadera influencia se movía en lo invisible, en la forma en que su prudencia marcaba el ambiente, en cómo su equilibrio contrarrestaba el temperamento volátil del rey. Era un tipo de influencia que muy pocos entienden, porque no se trata de protagonismo sino de propósito. Podemos imaginar los días después de su llegada a la casa de David. Ella caminando entre tiendas y sirvientes, observando cada detalle con los ojos de alguien que había pasado demasiados años lidiando con la desorganización emocional. El campamento de David seguramente era un lugar vivo, lleno de movimiento, de hombres entrenando, de líderes tomando decisiones, de conversaciones fuertes donde se planificaban batallas y estrategias. Un lugar donde la adrenalina era parte del ambiente. Y allí estaba Abigail, tranquila, firme, perceptiva. En un ambiente donde la fuerza física dominaba, ella representaba la fuerza espiritual. Donde se hablaba de estrategias de guerra, ella percibía la dirección de Dios. Donde se discutían planes, ella veía consecuencias. Donde los hombres hablaban desde la tierra, ella escuchaba desde lo alto. No era un contraste, era un complemento. Hasta ese momento, David había sido moldeado por la batalla, por la persecución, por el rechazo, por la traición, por la adoración profunda. Pero ahora, Dios le daba algo diferente, alguien que equilibrara su humanidad mientras él caminaba hacia su destino. Hay algo hermoso y profundo en reconocer que Dios no solo llama a reyes o profetas, sino también a aquellos que estarán a su lado para sostenerlos emocional y espiritualmente. Abigail no era parte del ejército ni del sacerdocio, pero su papel era igual de sagrado. Su presencia formaba parte de la formación final del hombre que pronto gobernaría Israel. Muchas veces, las personas creen que los llamados más importantes de Dios ocurren en lugares visibles. Pero Abigail nos muestra que algunos de los llamados más importantes ocurren en lugares discretos, donde una sola persona, con su sabiduría, puede influir más que cientos de voces. David necesitaba un corazón firme cerca del suyo. Un corazón que no se impresionara con su fuerza ni se intimidara con su historia. Un corazón que hubiese sobrevivido el desprecio, la dureza y la injusticia. Un corazón que supiera reconocer la voluntad de Dios incluso en medio del caos. Quien ha caminado con Dios en la oscuridad puede acompañar a otros en la luz. Abigail era esa clase de alma. Mientras David se preparaba para asumir el trono algún día, la vida le daba desafíos que exigían discernimiento constante. Tener a alguien como ella cerca era tener una voz que podía ver lo que otros no veían. Ella podía intuir cuando una decisión estaba contaminada por la impulsividad o la emoción. Podía advertir cuando el cansancio hablaba más que el espíritu. Podía identificar cuando un diálogo necesitaba pausa y cuando un corazón necesitaba reposo. No se trataba de que ella lo corrigiera directamente, no era necesario. La verdadera influencia no necesita golpear, basta con estar presente para que el alma del otro encuentre equilibrio. Abigail, sin saberlo, representaba para David lo mismo que ella había representado la primera noche, una voz que lo ayudaba a no desviarse del propósito. Y eso nos revela una verdad profunda: Dios no solo nos envía ayuda en momentos críticos,
también nos envía compañeros de propósito. Personas que sostienen lo que otros no ven. Personas que equilibran almas que cargan misión. Personas que influyen sin imponerse. Personas que traen luz donde hay sombra emocional. Personas que acompañan destinos, no temporadas. Abigail encarna ese tipo de llamado. No todas las personas están destinadas a estar al frente de la batalla, algunas están destinadas a estar al lado de quien está al frente. Y su misión es igual de espiritual, igual de honrosa, igual de divina. Pero hay un detalle más profundo aún. A medida que Abigail se acostumbraba a esta nueva vida, seguramente comenzó a sentir como su alma se desplegaba de un modo que nunca había sido posible antes. Por primera vez en años, tenía espacio para respirar sin miedo, para hablar sin ser ignorada, para reposar sin estar alerta, para sentir sin cuidarse de la imprudencia ajena. Ese descanso emocional también era parte del propósito de Dios en su vida. La honra no solo llega como recompensa, a veces llega como descanso. Y para alguien que había vivido tanto tiempo en tensión, el descanso es un regalo sagrado. La casa de David no era perfecta, pero era un lugar donde su esencia podía florecer. Y eso, después de años de dolor, es una forma de sanidad que el cielo concede solo a quienes han sido fieles en lo secreto. Abigail comenzó a ver lo que era vivir sin miedo a la reacción de otro. Lo que era tener conversaciones donde su voz tenía peso. Lo que era ser vista como alguien valiosa en vez de como alguien funcional. Lo que era tener un lugar donde su sabiduría era apreciada, no minimizada. Poco a poco, la mujer que había sido formada en la oscuridad comenzó a descubrir quién era en la luz. Así es como Dios restaura el alma, primero te saca del desierto, y luego te enseña a vivir fuera de él. La historia de Abigail continúa, silenciosa pero profunda, en cada rincón donde Dios honra a quienes caminaron con él cuando nadie más los veía. En la nueva vida de Abigail, todo parecía finalmente alineado con lo que su espíritu siempre había intuido que existía, un lugar donde la sabiduría tenía espacio, donde la prudencia era virtud, donde la sensibilidad espiritual era valorada. Pero incluso en esa etapa de luz, había un proceso interno que ella debía vivir. Cada persona que ha salido de una temporada difícil necesita tiempo para entender que ya no está allí. Y eso también fue parte de su viaje interior. En la casa de Nabal, Abigail había vivido alerta. Había aprendido a leer emociones ajenas para evitar conflictos. Había desarrollado una percepción casi profética para anticipar reacciones que podrían terminar en caos. Había aprendido a hablar midiendo cada palabra, no para ser escuchada, sino para no encender una llama más grande. Ahora estaba en un ambiente completamente distinto. Un lugar donde las palabras eran escuchadas antes de ser juzgadas. Un lugar donde las emociones eran expresadas sin peligro de desbordes destructivos. Un lugar donde la prudencia se veía como una corona y no como una carga. Pero el alma no cambia de ritmo tan rápido como cambia el entorno. Necesita tiempo para desaprender la tensión. Necesita tiempo para dejar de esperar amenazas. Necesita tiempo para volver a confiar en la vida. Y Abigail pasó por ese proceso. Podemos imaginarla en los primeros días caminando por la casa o por el campamento, mirando a su alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y extrañeza. La tranquilidad es un territorio desconocido para quien vivió mucho tiempo en alerta. El silencio, cuando deja de ser amenaza y se vuelve descanso, necesita ser aprendido. Y ella estaba aprendiendo. En esos días, seguramente se encontró a sí misma observando más de lo que hablaba. No por miedo esta vez, sino por costumbre. La sabiduría que había nacido de la tensión la acompañaba, pero ahora ya no era defensa, era entendimiento. Ya no la necesitaba para sobrevivir, sino para servir. Y ese cambio es uno de los más hermosos que el alma puede vivir. A veces Dios te forma en un ambiente donde tu sabiduría es escudo. Luego te lleva a uno donde tu sabiduría es regalo. Abigail estaba experimentando esa transición. El campamento de David era vibrante. Un lugar lleno de historias, de luchas internas, de adoración espontánea, de decisiones importantes que se tomaban a diario, de hombres que buscaban a Dios siguiendo al líder que él había elegido. Era una mezcla única de evidencia humana y propósito divino. Ella podía ver en esos hombres un corazón apasionado por David, pero en David podía ver un corazón apasionado por Dios. Y ese tipo de liderazgo la honraba profundamente, porque provenía del mismo espíritu que sostenía su vida. El contraste con su vida anterior era tan grande que, por momentos, Abigail debía detenerse a respirar y recordar que la temporada había cambiado. No porque dudara, sino porque su alma necesitaba tiempo para expandirse hacia lo nuevo.
Así como una planta que vivió en una maceta pequeña necesita días para entender que ahora tiene espacio para crecer libre, ella también estaba comprendiendo que su espíritu ahora tenía libertad para florecer. El alma se adapta lentamente a la luz después de haber vivido mucho tiempo en la sombra. Y en esa adaptación, comenzó a descubrir el valor de su historia. Porque ahora podía mirar hacia atrás sin dolor, sin vergüenza, sin miedo, sin culpa. Ahora podía ver que la mano de Dios había estado allí en cada momento, aun en los que parecía ausente. Podía ver que su carácter no era un accidente, sino una construcción espiritual. Podía ver que los silencios que vivió eran parte de un misterio que solo ahora empezaba a entender. No todos logran ver su pasado sin heridas. Pero cuando Dios sana, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en una cátedra. Para Abigail, su historia no era un lugar al que volver, sino una plataforma desde la cual mirar hacia adelante con claridad. Ya no la definía lo que había vivido, sino lo que Dios había hecho con lo que había vivido. Su formación era su tesoro. Su dolor era su profundidad. Su resistencia era su fuerza. Su sensibilidad era su herramienta. Su discernimiento era su llamado. Y todo eso ahora tenía un propósito nuevo: acompañar el destino de un hombre que también llevaba una historia llena de luchas, silencios y formaciones divinas. David había sido moldeado por Dios en los campos, en la soledad, en las cuevas, en la persecución. Ella había sido moldeada en un hogar emocionalmente inhóspito. Ambos habían sido formados fuera del reconocimiento público. Ambos habían sido afilados lejos del trono. Ambos habían aprendido a escuchar la voz de Dios sin testigos. Dos almas formadas en lugares distintos, pero bajo la misma mano. Dos procesos diferentes, pero con un destino que los uniría en propósito. Esa es una de las razones espirituales por las que su encuentro fue tan poderoso. Cuando dos personas formadas por Dios en lo secreto se encuentran en lo público, sus historias no se anulan, se complementan. Se entienden sin necesidad de muchas palabras. Se perciben sin necesidad de explicaciones. Se honran sin competir. Se acompañan sin invadirse. Y es probable que, aunque la Biblia no lo diga directamente, David haya sentido esa conexión espiritual desde la primera conversación con ella. No era una conexión emocional. Era algo más profundo, un reconocimiento del espíritu. Era la sensación de encontrarse con alguien cuyo corazón había sido trabajado por el mismo Dios que estaba trabajando el suyo. Ese reconocimiento crea un vínculo que no está basado en emociones pasajeras, sino en propósito eterno. A lo largo de los días, Abigail comenzó a descubrir su misión dentro de ese nuevo hogar. No era dirigir. No era mandar. No era imponer. Era guiar desde la sabiduría. Era hablar cuando el silencio era peligroso. Era callar cuando la palabra era innecesaria. Era equilibrar cuando el ambiente se cargaba de tensión. Era suavizar cuando el corazón necesitaba reposo. Era percibir cuando la decisión estaba mezclada con emoción. La sabiduría no busca escenario. Busca propósito. Y Abigail tenía propósito. Podemos imaginarla en una tarde, tal vez cuando David regresaba de una campaña o de una reunión con sus valientes. Él, cansado de cargar con el peso del liderazgo, entraba a su tienda buscando un momento de calma. Y ella estaba allí, no para juzgar ni para corregir, sino para escuchar. No para dar órdenes, sino para ofrecer perspectiva. No para suplantar al profeta, sino para acompañar al rey. Ese tipo de presencia es rarísima. Y es invaluable. David tenía a Samuel en su historia. Tenía a Jonatán como amigo. Tenía a sus valientes como protección. Tenía a Dios como guía. Pero necesitaba a Abigail como equilibrio. Dios no solo pone voces fuertes alrededor de los líderes, también pone voces suaves que sostienen su espíritu cuando los gritos externos demandan decisiones rápidas. Y el espíritu se sostiene mejor con suavidad que con fuerza. Abigail era esa suavidad. Y no solo para David, sino para ella misma. Estaba descubriendo la belleza de vivir una vida donde su esencia no era una carga. Donde su sensibilidad no era vista como debilidad. Donde su capacidad de escuchar no era subestimada. Donde su voz no chocaba con la necedad, sino que fluía hacia la sabiduría. Donde su espíritu encontraba reposo. El alma respira distinto cuando ya no está en peligro. Late distinto. Oye distinto. Discierne distinto. En ese nuevo ambiente, Abigail comenzó a florecer espiritualmente. La mujer que había aprendido a administrar supervivencia, ahora podía administrar propósito. La que había aprendido a evitar conflictos, ahora podía administrar discernimiento. La que había aprendido a interceder por necesidad,
Ahora podía acompañar por misión. Dios no solo la sacó del lugar donde sufría, la llevó al lugar donde pertenecía. Y esa es, quizá, la parte más profunda de su historia. Dios siempre lleva a sus hijos al lugar donde su esencia puede cumplir propósito. Y a veces ese lugar se parece al descanso. La historia de Abigail llega a su parte más reveladora cuando entendemos que su vida no solo fue un proceso personal ni un acto heroico aislado, sino un mensaje divino para todos los que transitan caminos de silencio, de carga emocional, de formación interna y de obediencia sin testigos. Su historia, al llegar a esta última parte, deja de ser relato y se convierte en enseñanza viva. Cada una de sus etapas tiene un eco espiritual que habla directamente al corazón humano, especialmente a aquellos que han caminado en lugares difíciles y que no han visto aún la luz completa de lo que Dios está haciendo dentro de ellos. Abigail no sabía que un día su vida se convertiría en una historia que miles de años después seguiría dándole fuerza a quienes caminan por senderos parecidos. Ella no sabía que su sabiduría silenciosa, su prudencia en la crisis, su discernimiento en la tensión y su capacidad de escuchar a Dios en medio de la oscuridad serían espejo para generaciones. Ella solo obedeció. Solo actuó desde la verdad de su espíritu. Solo decidió ser luz aun cuando su casa estaba dominada por la sombra. Solo siguió escuchando la dirección de Dios aun cuando su entorno no parecía digno de esa sensibilidad espiritual. Y es precisamente por eso que su historia es tan poderosa, porque es humana, pero también divina. Porque nace desde abajo, pero termina en lo alto. Porque inicia con dolor, pero concluye con propósito. Porque enseña que Dios ve lo que otros pasan por alto, que honra lo que otros desprecian, que levanta lo que otros minimizan, y que usa vidas forjadas en el silencio para tocar destinos que están siendo formados por Él. Es aquí donde la vida de Abigail empieza a enseñarnos algo fundamental, que la fidelidad en lo pequeño es la puerta a lo extraordinario. Ella no buscó grandeza, buscó obedecer. No buscó reconocimiento, buscó hacer lo correcto. No buscó protagonismo, buscó paz. Su corazón nunca se movió desde la ambición, sino desde la integridad. Y esa integridad fue lo que la condujo a un lugar inimaginable. La fidelidad silenciosa siempre es un lenguaje que Dios entiende. Y cuando llega la temporada correcta, Él mismo levanta a quienes vivieron bajo ese lenguaje. Abigail descubrió algo que muy pocas personas llegan a comprender, que los lugares donde más te duele, son muchas veces los lugares donde más aprendes a escuchar a Dios. Que las temporadas donde más callas, son las temporadas donde tu espíritu se vuelve más fuerte. Que las etapas donde menos reconocimiento recibes, son las mismas donde Dios te moldea con mayor profundidad. Y que los ambientes donde tu alma parece no encajar, son los mismos donde Dios te da herramientas que un día usarás en otro lugar donde sí perteneces. Por eso su historia tiene una dimensión tan humana y tan espiritual. Ella no salió de su casa rota. Salió formada. No salió destruida. Salió fortalecida. No salió resentida. Salió con claridad. No salió vacía. Salió con propósito. Cada vez que Abigail reflexionaba en lo que había vivido, seguramente entendía algo que antes no podía ver, que nada había sido en vano. Las palabras que tuvo que medir durante años, ahora eran herramientas de discernimiento. La prudencia que practicó en silencio, ahora era su sello espiritual. La templanza que desarrolló para sobrevivir a la imprudencia de Nabal, ahora era su virtud más valiosa. La resistencia emocional que adquirió sin buscarlo, ahora era su autoridad espiritual para acompañar a un rey. Lo que en su momento parecía castigo, ahora era preparación. Lo que parecía retraso, ahora era dirección. Lo que parecía injusticia, ahora era propósito. Dios había estado construyendo dentro de ella una sabiduría que solo podría haber nacido de ese tipo de vida. Y ahora esa sabiduría tenía un lugar donde florecer. Y es en esta última etapa donde su historia toca lo más profundo del corazón humano, porque todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra vida tenía capítulos que no entendíamos. Temporadas que parecían no tener sentido. Lugares donde no encajábamos. Dolores que no parecían justos. Silencios que nos confundían. Esfuerzos que no fueron vistos. Palabras que tuvimos que guardarnos. Momentos donde tuvimos que ser fuertes para sostener a otros, aun cuando nadie sostenía nuestro corazón. Abigail nos enseña que nada de eso fue un error. Que nada fue desperdiciado. Que nada quedó sin propósito. Ella es la representación bíblica de todo lo que Dios hace en secreto antes de mostrarlo en público. En su historia hay un mensaje que llega a lo más profundo, que no importa cuán silencioso haya sido tu proceso, cuán difícil haya sido tu temporada, cuán invisible haya sido tu fidelidad,
cuán pesada haya sido tu carga emocional. Dios lo vio todo. Y Él es experto en tomar vidas que fueron formadas en la sombra para ponerlas en lugares llenos de luz. Ese es el destino final de Abigail, y también es la promesa para quienes viven un proceso similar al suyo. Imagina un momento en el que ella, ya en su nueva vida, se detiene a mirar el pasado con ojos limpios. Imagina cómo su alma respira sin miedo por primera vez. Imagina lo profundo que habría sido sentir que, después de tantos años, estaba exactamente donde debía estar. Imagina la gratitud silenciosa en su espíritu al comprender que Dios la había sostenido cuando nadie más lo hizo. Imagina la paz profunda de saber que no solo había sobrevivido, había sido transformada. Ese es el cierre espiritual de su historia. El momento en que el alma entiende lo que el dolor nunca explicó. Que Dios siempre tuvo un propósito. Que siempre estuvo allí. Que cada detalle formó parte de algo más grande. Que lo que parecía demora era protección. Que lo que parecía pérdida era enseñanza. Que lo que parecía soledad era formación. La historia de Abigail es un recordatorio sagrado de que Dios nunca se olvida de quienes fueron fieles aún en las temporadas más duras. Que honra la sabiduría que se mantuvo en ambientes necios. Que exalta la templanza que resistió sin romperse. Que premia la obediencia que nadie vio. Y es un recordatorio aún más bello de que, cuando Dios decide cerrar una temporada, lo hace con justicia. Pero cuando decide abrir una nueva, lo hace con una honra que el corazón nunca imaginó. La historia de Abigail no termina en su dolor, ni en su heroísmo, ni en su llegada a la casa de David. Termina en algo mucho más profundo, en la revelación de que Dios usa procesos invisibles para preparar vidas visibles. Termina en la certeza de que las personas formadas en silencio cargan una autoridad espiritual que ningún título puede dar. Termina en la comprensión de que las almas que se mantienen puras en ambientes rotos son las que Dios confía para misiones grandes. Termina en nosotros. En cada persona que escucha su historia y descubre dentro de ella la explicación que buscaba para su propio proceso. La historia de Abigail llega a su punto más íntimo cuando entendemos que su propósito no terminó en la casa de David ni en el encuentro que cambió el destino de ambos. Su propósito continuó mucho más allá, en la huella invisible que deja una vida fiel, sabia, transformada y capaz de escuchar la voz de Dios incluso cuando el ruido del mundo intenta apagarla. Y es aquí donde su historia deja de ser un relato antiguo para convertirse en una luz actual, una guía que atraviesa siglos para llegar a nosotros de la forma en la que Dios sabe hablar, suave, precisa y profundamente humana. Todos aquellos que alguna vez vivieron en entornos difíciles pueden mirarse en el espejo de Abigail y comprender que no están solos, que no están rotos, que no están equivocados, que Dios no se ha olvidado de ellos, que hay un proceso detrás de cada silencio y que incluso en los lugares más oscuros, Él sigue formando, moldeando, fortaleciendo el espíritu como un orfebre que trabaja en la penumbra para revelar a la luz una pieza que brillará con un propósito específico. Abigail representa a todos aquellos que tuvieron que aprender a administrar emociones ajenas para sobrevivir. A todos los que tuvieron que ser prudentes mientras otros perdían el control. A todos los que tuvieron que guardar silencio para no aumentar el caos. A todos los que cargaron paz en ambientes donde la paz era rara. A todos los que aprendieron a escuchar a Dios mientras otros se consumían en su propia necedad. Pero sobre todo, Abigail representa a aquellos que permanecieron buenos aun cuando su entorno no lo era. A aquellos que decidieron no permitir que la oscuridad que los rodeaba entrara en su corazón. A aquellos que cuidaron su espíritu como un tesoro aun cuando nadie alrededor valoraba esa luz. Esa fidelidad interna, esa resistencia espiritual, esa integridad silenciosa, es una de las obras más grandes que Dios realiza dentro de las personas. Y es también una de las más incomprendidas mientras se vive. Porque durante la prueba no vemos el propósito. Durante el dolor no vemos la misión. Durante la injusticia no vemos la preparación. Solo vemos el peso del día. Solo sentimos el desgaste emocional, el cansancio invisible, la soledad que acompaña a los procesos internos. Pero Dios ve más. Dios ve lejos. Dios ve lo que está formando detrás de lo que está permitiendo. En Abigail podemos ver que Dios nunca desperdicia una lágrima, un acto de fe, una obediencia silenciosa, un paso de sabiduría, una decisión tomada desde el espíritu. Lo que parecía ser un matrimonio sin futuro, lo que parecía una vida atrapada en la sombra de la necedad, lo que parecía una existencia limitada por las circunstancias, terminó convirtiéndose en la plataforma desde la cual Dios la levantaría a un propósito mayor. Abigail no sabía que un día caminaría hacia la casa del futuro rey. No sabía que sus palabras evitarían un pecado que habría marcado a David para siempre.
No sabía que su acción redirigiría un destino entero. No sabía que su intervención quedaría registrada en la historia sagrada. No sabía que su nombre se convertiría en sinónimo de sabiduría, prudencia y revelación divina. No sabía que Dios la había estado formando para un momento que transformaría no solo su vida, sino la vida de quien Dios había puesto al frente del pueblo. Así es Dios. Forma sin explicar. Prepara sin anunciar. Moldea sin mostrar el diseño final. Y cuando llega la temporada correcta, revela porque todo lo anterior era necesario. En la etapa final de su vida, Abigail seguramente experimentó algo que solo quienes han visto el propósito final pueden sentir, una profunda gratitud, no por haber sufrido, sino por haber sido sostenida. Una gratitud que nace cuando el alma comprende que Dios estuvo presente incluso en los lugares donde parecía ausente, que estaba dirigiendo incluso en los momentos donde parecía silencio, que estaba cuidando incluso en los días donde no había nadie alrededor para sostenerla. Ese tipo de gratitud no se aprende en días de alegría. Se aprende en años de formación. Es la gratitud madura que nace del entendimiento espiritual profundo. Abigail no vivió su historia con la intención de enseñarnos nada. Pero su vida nos deja una lección innegable, que Dios honra la sabiduría, que honra la prudencia, que honra al corazón que actúa conforme a su voluntad, aunque el entorno sea adverso, que honra la fe que se mantiene firme aunque tenga que caminar en silencio, que honra la obediencia que se practica sin aplausos. Y también nos enseña otro principio espiritual aún más profundo, que las personas formadas en lugares de dolor no son definidas por ese dolor, sino por lo que Dios hace con él. Muchos creen que sus heridas los invalidan, pero en la vida de Abigail vemos que, para Dios, las heridas no son un final, sino un proceso. No son un límite, sino una preparación. No son un castigo, sino una herramienta para formar profundidad. Aquello que parecía ser una vida destinada a lo pequeño se reveló como una vida destinada al propósito. Y eso cambia completamente la forma en que miramos nuestra historia personal. Porque cuando entendemos el camino de Abigail, comprendemos que Dios puede levantar a alguien desde cualquier lugar, que puede sacar luz de cualquier sombra, que puede transformar una vida aparentemente detenida en una historia eterna. Y aquí surge la verdad más bella de este bloque. Abigail no cambió al encontrarse con David. Abigail ya había sido transformada por Dios antes de ese día. Lo que David encontró fue el fruto de un proceso profundo. Y lo que Abigail vivió al entrar en su nueva temporada fue simplemente el lugar donde ese fruto podía florecer plenamente. Eso mismo ocurre hoy con todas las personas que han sido formadas por Dios en ambientes difíciles. Cuando llega el tiempo, Dios los lleva al lugar donde lo que Él formó por fin tiene espacio para manifestarse. Abigail nos enseña, así, que la identidad no la define el dolor vivido, sino la obra interna de Dios en medio de ese dolor. Y que la verdadera honra no llega por buscarla, sino por vivir conforme al propósito divino. La historia de Abigail continúa hablándonos porque está construida con los elementos más profundos de la existencia humana: el dolor, la paciencia, la sabiduría, la fe, la identidad, el destino. Y su conclusión espiritual es clara. Tu historia no termina en el lugar donde sufriste. Tu esencia no se queda encerrada en el capítulo oscuro. Tu llamado no se pierde por haber vivido en ambientes difíciles. Tu propósito no desaparece por haber transitado temporadas de silencio. Dios sabe exactamente dónde te encontró y sabe exactamente a dónde te llevará. Abigail es el recordatorio vivo de que Dios no solo salva, sino que también reivindica. No solo restaura, sino que también honra. No solo acompaña, sino que también responde. La honra que ella experimentó no fue casual. Fue justicia divina. Fue la evidencia visible de un Dios que no se queda con lo que sus hijos perdieron, sino que les da lo que nunca imaginaron. Su historia termina enseñándonos que los procesos que Dios diseña no son castigos, sino caminos. Y que una vida entregada, aun en el dolor, puede convertirse en un instrumento de luz en manos del Creador. La historia de Abigail no termina en los detalles escritos ni en los momentos registrados. Su verdadero final está en lo que despierta dentro de quien la escucha. Porque no es solo la historia de una mujer de la antigüedad, es el reflejo de una verdad eterna, que Dios nunca deja sin propósito aquello que forma con paciencia, con cuidado y con amor. Cuando terminamos de recorrer su vida, comprendemos que cada capítulo, cada silencio, cada lágrima, cada decisión prudente,
cada palabra que guardó y cada palabra que dijo en el momento preciso, formaron parte de un diseño mayor. Un diseño que ella no entendió al principio, pero que terminó revelándose como una obra profunda de Dios en su espíritu. Y esa es la misma obra que Dios continúa haciendo hoy en las vidas que Él llama, en las vidas que Él forma, en las vidas que Él guía, en las vidas que, como la de Abigail, no buscan protagonismo, sino propósito. Porque Dios no llama a quienes se exaltan a sí mismos, llama a quienes están dispuestos a escuchar. Tal vez tú, que escuchas esta historia, también has caminado temporadas donde tu espíritu tuvo que ser fuerte sin reconocimiento, donde tu alma tuvo que sostener más de lo que parecía justo, donde tu silencio fue una forma de sabiduría, donde tu sensibilidad no siempre fue valorada, donde tu corazón se mantuvo firme aun cuando el entorno parecía moverse en dirección contraria a la luz. Tal vez también has vivido procesos donde Dios ha trabajado dentro de ti sin explicarte por qué, donde la carga fue pesada, pero tu espíritu siguió adelante. La vida de Abigail te recuerda que nada de eso fue en vano, que Dios ha visto cada paso, que Él no ha ignorado nada de lo que viviste, que sigue teniendo el control incluso de las temporadas que todavía estás tratando de entender. Su historia te dice que el dolor que no comprendiste se convertirá en sabiduría, que la prudencia que practicaste en silencio será honrada, que la fuerza que adquiriste en la oscuridad será luz para otros, y que lo que soportaste no definirá tu futuro, será parte del propósito por el cual fuiste formado. La historia de Abigail no solo es una enseñanza, es una invitación. Una invitación a confiar en Dios incluso cuando el camino no es claro, a mantenerte fiel incluso cuando nadie más lo nota, a seguir siendo luz incluso en ambientes difíciles, a permitir que Dios forme en ti aquello que un día usará para transformar tu vida y la de quienes te rodearán. Si esta historia tocó tu corazón, si despertó algo en tu espíritu, si te ayudó a ver tu propio proceso con nuevos ojos, te invito a seguir acompañándome en este camino. En este canal seguimos construyendo historias que sanan, que abren comprensión, que iluminan el alma y que nos recuerdan que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Te invito a suscribirte, no solo para apoyar este proyecto, sino para seguir recibiendo cada semana historias que tocan el espíritu, reflexiones que acompañan tu proceso y palabras que pueden darte claridad en los momentos en los que más la necesitas. Aquí encontrarás un espacio seguro donde la fe, la reflexión, la historia y el propósito se unen. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Gracias por permitir que la vida de Abigail entre en tu corazón. Y gracias por dejar que esta narrativa sea un puente entre tu proceso y la voz suave de Dios. Que esta historia te acompañe. Que te dé paz. Que te dé perspectiva. Que te dé esperanza. Y que, al igual que Abigail, descubras que Dios nunca deja sin honra a quienes fueron fieles en lo secreto. Las reflexiones y parábolas que sanan el alma.